Bienvenidos a un nuevo episodio de Si lo hubieras sabido antes, un espacio donde abrimos conversaciones reales sobre los giros de la vida, las decisiones que cambian el rumbo y las transiciones que nos invitan a reinventarnos. De una manera informal, descontracturándonos en este presente para impulsarnos a un diseño de futuro con mayor bienestar. Hoy tenemos una invitada especial, una mujer que acaba de dar un gran paso, dejar Las Vegas para iniciar una etapa nueva en Miami. Vamos a conocer cómo está viviendo este proceso, qué la desafió y qué descubrió de sí misma en el camino. Bueno, Hola Dani. bienvenida. Hola, hola Eri. Bueno, bienvenida, Romy. Tenemos acá el placer de tenerte hoy acá. Romy es una gran impulsora, es una gran emprendedora, además de una excelente coach. Así que la idea es invitarte hoy a poder conversar, que no solamente tenés esa mudanza, también tenés muchos otros desafíos, como la reinvención de carrera y demás. Así que nos gustaría que nos compartas hoy en este espacio acerca de tu proceso de transición, ¿no? ¿Qué fue para vos todo este camino? ¿Qué tuviste que soltar? ¿Qué tuviste que adquirir? ¿Y cómo navegaste, si lo hubo, momentos de incertidumbre? Qué bueno. Bueno, primero, gracias por este espacio. Recién te saludaba Dani, Eri, Mariana. Es un poco, ¿no? A veces complejo coordinar cuatro mujeres en una conversación. Así que bueno, por ahí las interrupciones, perdón por la interrupción de recién. Bueno, Erika, creo que eh, tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta mucho que es la reinvención, que de hecho hace poquito he estado publicando sobre eso en un artículo y después en algunos posteos. Mi vida desde que recuerdo ha estado en constante reinvención, ¿no? Y es como, si hago como un análisis, una revisión, ¿no? De lo que fue esa experiencia a los 20 años y a los 45, ahora estoy como mucho más cansada. No es como que, oh, ¿no? Lo he sentido en el cuerpo, sobre todo el último, digamos como el último movimiento, ¿no? Yo vengo de una experiencia de haber vivido mis primeros 20 años en Argentina, en la provincia de Mendoza, después me casé, me fui 6 años a vivir a Chile. Estuve viviendo en Santiago, después regresé a Mendoza, de ahí Miami, 7 años Miami, 3 años Las Vegas y vuelta aquí. Entonces, bueno, es como todo ese movimiento cuando uno es joven, parece que es más fácil, ¿no? Parece que la carga es más liviana. Pero después como que empezás como a cargar, ¿no? Con algunos desafíos. Y este último ha sido más fuerte. Yo creo que he tenido que ver con la expectativa, ¿no? Con la expectativa que uno tiene de los movimientos. Si me preguntas a mí, las mudanzas no es algo que me haya complicado mucho nunca, pero por asuntos externos esta última sí lo fue y me desafió un montón y sí he tenido que soltar, sí he tenido que trabajar mucho internamente. Eh, Tuve la suerte de hacer justo una diplomatura en inteligencia emocional que me dio una cantidad de herramientas, más lo que traía del coaching, que de verdad siempre digo, si no las hubiera tenido, hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Desafíos que tienen que ver con lo personal, con lo económico, con lo empresarial, ¿no? De que muchas veces eh, no todo se da como uno quiere. Y uno dice, bueno, viste que esto de soltar, que se escucha tanto y que parece tan fácil, creo que hay que aprender a aceptar primero, ¿no? Para poder soltar. Entonces, bueno, en ese trabajo eh, he estado transitando estos últimos meses súper desafiada, pidiendo como mucha ayuda también, ¿viste? De conversaciones, de coaching con terapeuta y demás, porque ha estado interesante. Ha estado interesante este 2025 que, bueno, eh, ha sido... El primer semestre estuvo muy bien y después se complicó, pero aquí vamos, poniéndole lo mejor. Interesante lo que trae Romina. Este va a ser un desafío, ¿no? Hablar con tres mujeres. Fíjate que cuando te escucho,
me conecté con lo que en un momento yo viví, porque yo también venía de una provincia a la capital en mi país, de ahí me muevo a la capital industrial, de ahí vengo y me vengo para la Florida. Me quedo, no, perdón, me fui directamente para Houston y de Houston para la Florida y de ahí de la Florida de otra vuelta a Houston. La verdad que son transiciones y son cambios que a veces no son planeados, a veces son por casualidad, por necesidad o por muchas cosas. A las personas que nos escuchan, yo te pregunto a ti, ¿no? Ya que muchas personas sienten culpa o miedo a elegir algo distinto, en tus conversaciones internas, Romina, ¿cuáles fueron las más significativas para atravesar y sostener esas decisiones que cambiaron cierta parte de lo que ahora nos cuentas? Ujú. Creo que lo primero que siempre tuve muy claro y que vengo trabajando hace muchísimo tiempo es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Demostrar ese espacio que para mí es un espacio de un superpoder, ¿no? Cuando uno se puede mostrar vulnerable porque me habilitó a abrir conversaciones, por ejemplo, con mis hijas, ¿no? Yo tengo cuatro hijas preciosas que entre casi 15 y 23 ahí están en ese rango y que son mujeres, ¿no? Con quienes tengo un diálogo muy abierto y a quienes puedo también expresar desde ese espacio de vulnerabilidad que a veces mamá no puede con todo, ¿no? Que a veces hay cuestiones que no las puedo resolver o en el tiempo que a lo mejor amerita que las podamos resolver, o hay cosas que tienen que empezar a esperar o dejar de hacer, ¿no? Entonces creo que uno de los primeros diálogos que tuve fue eh, trabajar desde la vulnerabilidad para abrir espacios de conversación. Eh, También lo que decía al principio, ¿no? Hacer pedidos, saber que no se puede con todo y habilitar esos espacios también de, bueno, esto está difícil, eh, son momentos a veces de tristeza, ¿no? Porque los proyectos que uno quiere a veces no salen y uno se lo cuestiona, pero estaré bien, tendré que hacer un giro. Conversar con otros que están pasando por las mismas situaciones también me ha ayudado. Así es que, bueno, han sido esos más o menos los pensamientos, ¿no? Que me han llevado a salir adelante y a transitarlo de una manera, yo creo, saludable, ¿no? Porque son cosas que uno sabe que van a pasar y todo en la vida alguna vez se acaba, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces decimos, bueno, es parte de y tener confianza. También soy una mujer de mucha fe y creo que ese también ha sido un aliado en mi vida siempre, ¿no? Gracias, Romy, por tanta intimidad, por compartirte y por abrir ese espacio que para los que oyen es importante, porque cuántas personas estamos transitando transiciones en diferentes áreas de la vida y todos las atravesamos desde el mismo lugar. Y me gustó mucho eso de, para mostrarme, primero toqué esa vulnerabilidad, porque eso hizo que pudiera conectarme con los otros. Y si pudiéramos en este presente ver desde afuera estas transiciones que están pasando por tu vida, ¿qué crees que te ha traído al presente como fortaleza? Creo que, bueno, no creo, estoy segura que es el poder de la resiliencia, ¿no? Esta palabra que traía al principio de la reinvención, creo que es súper, súper importante. Hay otra palabra que me gusta mucho que es integrar. Integrar esto como una experiencia de vida, como un aprendizaje, como una oportunidad. Recuerdo mi primera experiencia fuera de mi país fue en Chile. Y Chile es un lugar que queda muy cerquita de Mendoza. Yo vivía en Santiago, o sea, 45 minutos en avión, 6 horas en auto por el tema de aduanas y eso, y viajábamos todos los meses, pero yo ahí sí sentí el desarraigo. Probablemente era más joven, con menos experiencia, y allí aprendí que tenía que integrar, ¿no? Y cuando entendí que tenía que integrar, empecé a constituir familia en ese lugar, que no era familia de sangre, son amigos. Entonces, eso me permitió hoy llegar a Chile y sentirme en mi casa, sentir que es un lugar que conozco, sentir que allí tengo familia, ¿no? No son solo amigos, es familia con la que estoy todavía conectada.
De hecho, tengo una hijada de bautismo allí, estamos en contacto. Entonces, cuando aprendí a integrar, es como mi casa en el mundo se fue agrandando. Entonces, no sé, llego a Miami y también me es familiar. Voy a Las Vegas y también seguramente cuando vaya a pasear o regrese por allí, me encontraré con amigos que dejé allá. Entonces, si lo miro desde afuera, creo que todo ha sido ganancia, ¿no? Más allá de las pérdidas que uno va teniendo bueno, cuando deja su país, deja su familia, deja sus amigos, si ponemos en la balanza, mi mapa se ha ampliado, ¿no? Mi mapa hoy es mucho más rico en afectos, en vínculos, en relaciones. Qué bonito. Ya, ahí era cuando te escucho, Romy, que traes el tema de la familia, de integrar y cómo lo fuiste haciendo en distintos países, en distintos momentos. También se me viene la palabra comunidad, ¿no? Que sé que es algo que para vos hace un tiempo está siendo como tu bandera, ¿no? Esto de traer comunidad. Y también por otro lado te escuchaba lo importante de haber abierto esta puerta, este espacio de la vulnerabilidad, ¿no? Aquel espacio que a vos te hizo como reconocer un montón de otros recursos que tenías. Entonces, digamos, si de repente las personas que pueden estar escuchando aquí y que están de alguna manera pudiéndose identificar con tu camino, ¿cuál sería tal vez los momentos, los hitos o los aprendizajes que vos rescatás, ¿no? Al día de hoy, producto de haber circulado, experimentado, generado en todos estos años? Yo creo que los hitos más significativos fueron los nacimientos de mis hijas, ¿no? Creo que esos fueron como los primeros que se fueron presentando cuando fue la experiencia esta que estuve en Chile. Si bien mis hijas nacieron en Argentina, yo tuve que maternar en Chile sola, ¿no? Tenía la ayuda de mi mamá eventualmente que viajaba, pero ¿no? Ese espacio de creación de familia fue prácticamente sola. Entonces creo que ese fue uno de los hitos más importantes. Después hay otro gran hito que es el tema laboral. Yo en Mendoza estaba trabajando ya como profesora en la universidad y yo llegaba a la universidad y me decían, profesora, acá tiene su café y tiene tiene su media luna, ¿no? Que es algo típico en Argentina. Entonces era como que yo ya había llegado al espacio donde quería llegar. Entonces yo cuando llegué acá, no tenía el idioma, ¿sí? Y ese fue el primer eh, desafío dentro de esos nuevos hitos que se fueron presentando, que fue la búsqueda laboral, ¿no? Entonces desafiarse primero con el idioma, que yo siempre digo, me río, ¿no? Pero en ese momento no me reía, pero hoy lo miro a la distancia y digo, qué valiente que fui. Y no entiendo cómo pasé los primeros, ¿no? Los primeros exámenes que te hacen, no exámenes sino, ¿cómo se llaman? Son como capacitaciones, ¿no? Que tenés que ir Pues, haciendo y los fui pasando, ¿no? Porque obviamente tenía una formación previa y a pesar de que el idioma siempre fue una dificultad, uno tiene recursos, herramientas, ¿no? Entonces, bueno, y un granito fue justamente la primera experiencia laboral que lo tuve en un lugar bastante hostil comparado con lo que yo venía, ¿no? Eh, entonces me marcó mucho. Después otro de los grandes hitos han sido, por ejemplo, la decisión de dejar un trabajo, ¿no? Y generar mi propia compañía en términos de ok, bajar esta idea que yo tenía de lo que quería hacer y lo que quería hacer en un proyecto específico, ¿no? Creo que esos son como los hitos más relevantes por los que he atravesado. Romina, a veces el cuerpo es lo primero que uno resiente con esos cambios, ¿no? Y te escuché al principio que mencionaste que sacaste la certificación de la gestión emocional. ¿Cómo se manifiesta ese proceso a nivel emocional y también físico? ¿Cómo lo Bueno, manifestaste? creo que ahí
lo tuve que aprender. Yo no estaba muy amigada con, no sé si no estaba muy amigada, no estaba muy familiarizada ni con el tema emocional ni con el tema del cuerpo, ¿no? Que son dos grandes dominios del coaching ontológico y que de pronto los aprendí gracias al coaching. Entonces, primero fue conectar desde la emoción y después entender mi cuerpo, ¿no? Por qué mi cuerpo resistía a ciertos espacios, por qué mi cuerpo manifestaba en este hito que yo les decía cuando dejo de trabajar en un espacio. Una de las manifestaciones del cuerpo fue que me daba como urticaria, ¿no? Como toda, era como que se me brotaba todo el cuerpo y fue impresionante porque renuncié y nunca más me pasó, ¿no? Entonces, pero eso fue como, hasta ese momento yo no me había dado cuenta que el cuerpo me lo estaba manifestando, ¿no? No tomé conciencia hasta ese momento. A partir de allí, de ese cambio, fue que yo dije, hay que hacerle caso al cuerpo, hay que escucharlo, ¿no? Entonces, eh, pero es algo que ha sido muy nuevo en mi vida, no es algo que yo tenía incorporado o que lo tenía como registro, es algo que hasta el día de hoy trato de, por ejemplo, cuando sentís la angustia, ¿no? ¿Viste esta entonces como tomar conciencia, respirar conscientemente, tomarme ese espacio para abrir, eh, pero ha sido un aprendizaje de los últimos años, ¿no? No lo traía incorporado Sí. no sé si en mis genes o no lo tenía aprendido, por lo menos de pequeña, ¿no? Sí, aquí me cabe preguntarte ya para ir cerrando un poquito esta conversación. ¿Qué te gustaría aportar a aquellos que nos vayan a escuchar lo que hasta este momento ha sido funcional para ti? Primero, ser lo más auténtico que se pueda con uno mismo, por eso la vulnerabilidad me parece que es una de los primeros puntos que tenemos que dejar de mirar como debilidad y mirarlo como una habilidad, ¿no? Como una capacidad también de poder mirarnos desde la autenticidad un poco. Eh, el hacer pedidos y el hacer comunidad, lo que trajo Erika también, esto yo soy mucho de generar y de hacer comunidad, porque cuando uno comparte lo que le pasa, no es que el resto te va, no es que la gente te va a resolver el problema, pero la carga se empieza como a ser un poco más liviana, ¿no? Ligera. Y empezamos como empatizar, creo que estar más disponible al otro también es una gran oportunidad y que nos ayuda mucho, ¿no? Desde la compasión, desde la empatía. eh, y hay algo que en lo que yo me levanto y me acuesto todos los días de mi vida, que es la gratitud, ¿no? Así es que esos son como los puntos claves. La autenticidad, la vulnerabilidad, la gratitud, la empatía, la compasión y el generar comunidad, Me sintéticamente sería. encanta. Adelante, chica. Wow, yo escucho mucha sabiduría en ese recorrido, tanto aprendizaje, te escuché valores y en un momento al principio de la conversación dijiste soltar, trabajar internamente. Nosotros hablamos de desarrollo personal, de esos procesos, de verte por dentro y hablaste de integrar. Y muchos Ujú. hitos pasaron en estos procesos y en estas circunstancias que tenemos todos, porque bueno, vos lo vivís ahora, nos contaste de tu recorrido, de tus áreas personales, laborales, pero a mí me queda algo pendiente y que me gustaría que se lo traigas a quienes están escuchando en este momento. Me suena a que uno muchas veces se está como adaptando y otras veces habita el espacio. ¿Cuál es el aprendizaje que podés transmitirles para decir, esta es la diferencia? Algo pequeño que quieras dejar. Ahí creo que la diferencia está en lo que me trae el cuerpo, ¿no? Un poco lo que traía Mariana, creo que aprender a escuchar el cuerpo, aprender a escuchar también desde lo emocional, en qué espacios necesito quedarme, ¿no? Quedarme en esa reflexión, en esa introspección que a veces necesitamos hacer. Creo que muchas veces eh, en este discurso que se escucha mucho, ¿no? Como, bueno, hay que superarlo y seguir, hay que seguir adelante, hay que ser fuerte y avanzar.
a veces creo que no, a veces creo que hay que detenerse, ¿no? A veces creo que hay que habitar esos espacios de quizás tristeza, de frustración, el enojo, es decir, hay mucha información ahí, ¿no? Es decir, el enojo me habilita también a poner límites que quizás no estoy poniendo, entonces la tristeza, ¿qué me está habilitando? Creo que lo único que no tiene mucho valor es la culpa, ¿no? Por eso no es algo que traigo porque es como que no está dentro de mi vocabulario, ni la culpa ni el odio, pero el resto creo que el cuerpo nos va indicando, ¿no? Cuándo es momento de detenernos, escucharlo para poder seguir. Creo que no hay que seguir como porque hay que seguir, ¿no? Creo que hay que tener como esa claridad y esa meta clara. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Bueno, buenísimo, Romy, estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos esta vez en este episodio que hemos puesto, y si lo hubiera sabido antes, también es si lo hubiéramos conversado antes, ¿no? ¿Cuántos espacios también nuevos se estarían abriendo? Así que bueno, invitamos también a todos que estén escuchando este podcast. Si hay algún comentario, si quieren seguir sumándose con algunas ideas, son más que bienvenidos. Y la idea es esto, ¿no? Poder acompañarnos transformando juntas, con conciencia y sobre todo con mucho corazón, ¿no? Creo que hoy somos 4 mujeres que hemos podido dialogar sobre muchas cosas de la vida. Cada una tiene su historia y es maravilloso poder compartir. Así que muchas gracias. Y por esas Gracias, Gracias, Romina. y por esas gracias, chicas. conversaciones que vendrán, porque cuando nos adelantamos al futuro, desde esta presencia que hablaba Romina, dejamos de temerle al cambio y habitarlo con sentido. Gracias, Romina Cartelone, desde Miami, la Florida, junto ahí, muy cerquita, Marian Guillén, Erika Tamaguzuku desde Panamá, quien les habla, Daniela Regalini desde Argentina. Este episodio ojalá los invite a revisar sus transiciones y a preguntarse con honestidad y ternura qué quieren seguir sosteniendo y qué están listos para dejar ir. Seguiremos explorando lo que la vida nos enseña, como cuando nos animamos a vivirla despiertos. Nos escuchamos pronto. Bye bye. Gracias.